Sabéis de sobras que antiguamente, en un mundo menos tecnológico y más rural, las familias se acostumbraban a tener más hijos. Gran parte de esos hijos pues no tenían una gran esperanza de vida. Entonces todo eso, gracias a la higiene, la nutrición, la alimentación para todos, la revolución agrícola, tener acceso a mejores proteínas, la calefacción, el uso del carbón, del petróleo, bueno, un montón de cosas han provocado que en el mundo moderno y en el mundo actual pues las familias tengan menos hijos, que en realidad la que tiene el hijo es la mujer, pero luego pues hay un acompañamiento, ¿no? De un compañero, de una compañera o como toque. Sabéis que hoy hay familias modernas. Bueno, entonces, cuando el mundo era industrial o el mundo era menos tecnológico, pues gran parte de esos hijos tenían que trabajar en el campo, cuidar de animales, ir al monte, ir a la feria al pueblo a vender, es decir, o a comprar. Entonces te movías caminando, no había tantos automóviles, trenes, aviones, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, lógicamente, todos estos cambios y la revolución que hubo en la sexualidad y vuelvo a repetir, en la farmacia, en el mundo sanitario, en la salud, en el conocimiento de nuevas técnicas de reproducción, bueno, entonces eso ha permitido que las mujeres atrasen su maternidad o incluso que puedan tener un hijo y no necesiten a nadie cerca. Vale, entonces esas cosas se saben, existen y se conocen. Perfecto, sabemos que la sociedad ha cambiado durante los últimos años, la tasa de natalidad ha bajado. Entonces, en el mundo moderno, desde hace una serie de años, pues para que un hijo se pueda ir de la casa de los padres pasa todo lo contrario antiguamente. Antiguamente un hijo en la casa paterna o materna era una carga, porque si no había suficiente comida, si no había suficiente alimento, si no había suficiente dinero para poderlo ayudar a salir hacia adelante, pues los hijos normalmente tampoco podían estudiar. Actualmente, teniendo una tasa pues de natalidad pues en algunos países pues muy poco por encima del 1, la tasa de reposición mínima está entre 1,9 y 2,1 hijos por mujer. En muchos países de Europa no se da, o en Japón o ciertas partes no se llega. Incluso Estados Unidos también está bajando, y España, vamos, ya no digamos. Y mi región o comunidad autónoma Galicia, por el suelo, eso. Bueno, entonces cuando una madre o un padre tienen un hijo, o tienen dos hijos, pues lógicamente a esos chavales se les cuida, se les quiere dar lo mejor del mundo. Es lo más normal. Pues cuando llega ese momento dado, tú comprendes que esos chavales, pues se les requiere que estudien, que se preparen, que aprendan, que tengan diferentes experiencias, que vayan desarrollando su vida, y para poder llegar a ser un buen profesional, pues muchas veces hay que ir a la universidad. En la universidad no siempre se aprueba la primera, hay que hacer su máster de 2 añitos, hay que coger una experiencia trabajando un tiempo de becario, de ayudante o de lo que sea, o en prácticas en una empresa. Igual te vas al extranjero a aprender unos idiomas, o pasas directamente del bachillerato a una formación profesional. Esa formación profesional la vas alargando, algunas personas saltan a la universidad, y entonces eso provoca que los hijos cada vez se estén yendo más tarde del nido familiar. Vale, entonces aquí va lo importante. Si tú cada vez te vas más tarde del nido familiar, tú durante más tiempo dependes de tu familia. Entonces, hay partes que ya las cubre la familia, pues por ejemplo, tú puedes convivir con tías, con abuelos, con abuelas. Entonces, parte de ese mundo que tú vas a ver está relacionado con cosas anteriores. Antiguamente, lo vuelvo a repetir, se intentaba que los hijos salieran lo más rápido posible para adelante. Si las familias eran de clase alta, tenían un cierto nivel económico, pues se podía permitir que esos chavales tuvieran mejores estudios. A día de hoy, los estudios se han popularizado, pero tener estudios no significa que vayas a tener un buen trabajo, porque en muchos países pues no se da, no hay un mercado industrial o tecnológico para que tú puedas salir hacia adelante en base a los estudios que has realizado. Entonces tienes que irte a otro país, o tienes que cambiarte dentro de tu país y tienes que emigrar a zonas donde hay más universidades, más polos tecnológicos, entonces donde haya una relación entre lo que tú has estudiado y lo que luego se vende o se ofrece en servicios. Vale, entonces una vez explicado esto, de modo así un poco desordenado, tú vas a comprender lo que te quiero decir, porque es el mejunje del vídeo. A medida que tú tardas más tiempo en irte de casa,
y a medida que muchos padres no están en casa o no forman parte de la familia o de la relación, entonces muchas madres son las que tienen siempre el contacto con el hijo, o en este mundo moderno, o si hay un niño y una niña en la familia, se intenta que el niño cada vez sea más emocional, que esté más pegado a la madre. Entonces todas las políticas modernas tratan de que el chaval, aquí estamos hablando de nosotros, porque si a ellas las empoderas las vas a hacer menos femeninas, pero es que no estamos hablando de ellas, estamos hablando de nosotros. Entonces tú vas a intentar que el chaval esté muy apegado a ti. Si el chaval está muy apegado a ti y no tiene un referente masculino, o ese referente masculino es deficitario en ciertas facetas que son necesarias para el mundo masculino, para encontrarte luego con problemas que te van a aparecer, pues tú, mientras que vives en el ambiente familiar y en tu ambiente familiar no hay problemas, pues eres de clase media, pues lógicamente tú vas cogiendo muchas conductas de las que puede tener tu madre. Entonces, para ti tus referentes, lo que tú has visto, son con los que tú te has creado. Pues abuelas, tías, una hermana mayor, una hermana de papá, ya decimos, una tía, tu madre, las amigas de tu madre. Entonces todo lo que tú ves, más luego quitarle masculinidad a lo que hay en los medios de comunicación y en televisión, pues está llegando a que gran parte del liderazgo de lo que hoy en día son los servicios, pues los lleven las mujeres. Las políticas también van por ahí, las políticas igualitarias también van a que cada vez haya más mujeres en muchísimos lugares y puestos de poder. Yo no tengo nada que decir contra eso, porque yo tampoco lo puedo cambiar. Entonces, a mí, si las mujeres quieren destinar su vida a una faceta militar, a una faceta familiar, a una faceta profesional, y luego deciden en un momento determinado tener hijos o no, pues es algo que le afecta a ellas y a quien se relacione con ellas. Entonces, en el momento que ese chaval sale al mundo, ese chaval sale muy apegado a la madre normalmente. ¿Por qué? Porque es lo que ha visto. Entonces puedes tener una conducta pues más masculina de alfa, chazo, malote, y puedes ser un chaval incontrolable, que tiene adicciones, vicios o malas costumbres, pero también puede ser un chaval muy emocional, pegado a que en el colegio tú tienes que seguir las órdenes de la gran mayoría de profesoras, pegado a que en gran número de ámbitos de la sociedad son ellas las que están arriba y son ellas las que te van a atender, y entonces tú tienes que comprender que eso al hombre le invierte sus roles. Porque a ti, evidentemente, si luego tú vas a trabajar en un trabajo o vas a tener una profesión masculina, por ejemplo, supongamos, tú vas a trabajar aquí en el astillero, en cualquier faceta del mundo naval, la mayoría son hombres. Tú vas a trabajar en la construcción, la mayoría son hombres. Tú vas a trabajar en el mundo militar, en el mundo de la Guardia Civil, de la policía, en el ejército, la mayoría son hombres. Entonces hay una serie de facetas y de labores que se sabe que hay un rango más masculino, que son las que lo realizan. Sin embargo, en la vida familiar, tu madre no deja de ser una madre, tu madre no deja de ser una persona que quiere lo mejor para ti, y tu madre no deja de decirte que cuides de tu pareja, que cuides a tu compañera, que cuides a tu hermana. Entonces a ti, por un lado, te han enseñado cosas que están relacionadas con protege a las que están cerca de ti, cuida de las que están cerca de ti, ayuda a las que están cerca de ti y échales una mano. Tu madre no te va a decir, hijo, tienes que ser un egoísta, tienes únicamente que pensar en ti, tienes que juntarte solamente con hombres y tienes que hacer cosas masculinas. Dudo mucho que la mayoría de madres os vayan a decir eso. Entonces yo interpreto que al hombre, a gran parte de los hombres, ese apego familiar, ese apego a la madre, esa unión con la madre, ese tardar un montón de años en irse fuera del nido familiar y el poderte hacer independiente, el vivir para ti, lo cual no quita que tú tengas tu trabajo, que tú tengas un trabajo de fin de semana o tengas un trabajo en invierno, en Semana Santa, perdón, en verano, en Semana Santa, en Navidades, para conseguir unas perrillas, o que tú te muevas, o que tú hagas negocios por internet. Eso yo no lo discuto, yo no estoy diciendo, no, es que aquí no trabaja nadie, no, el vídeo no va por ahí. Entonces, en el momento que tú entiendes cómo esa psicología que te transmite tu madre, ese conocimiento, esa aptitud de una mujer a un hombre, pues te impide desarrollar esas capacidades masculinas que antes estaban bien vistas, que hacían que la sociedad se desarrollase de otro mundo, en un mundo como el mundo antiguo. Entonces, por eso los hombres aceptaban ir a la guerra. Los hombres aceptaban muchas cosas. Entonces, hoy vas a ver que hay muchos hombres que no van a ir a la guerra, que no quieren dar la vida por su país,
que no quieren tener hijos, que no quieren casarse, y no estamos hablando ni de sexo, ni de género, ni de nada. Estamos hablando de las decisiones que tomamos y cómo le afectan a la sociedad. Entonces, si un hombre se libera y no tiene obligaciones, puede elegir el campo profesional que quiera. Si un hombre se libera y decide, pues yo no necesito tener mujer, yo no necesito tener boda, yo no necesito invertir en sexo, en ligar y en un montón de cosas más, pues ese hombre va a desarrollar unas ideas completamente diferentes. Esas ideas completamente diferentes están relacionadas con el mundo en el que vivimos. El mundo actual del año 2024 no es igual al año 1960 o al año 1980. La gente tiene muchísima información, la gente tiene muchísimo conocimiento, la gente observa cómo suceden los roles sociales, y antes era imposible que una chica pudiera subir vídeos a internet y los hombres estuvieran en su casa viéndolos. Tú podías ver una película, podías alquilar una película, podías comprarte una revista, pero lo que tú tenías acceso era chicas que estaban cerca de ti. O si viajabas, conocías chicas de otro lugar. Pero hoy en día eso está completamente cambiado y está completamente modificado. Entonces, lo que yo intento decirte es que muchas madres os están haciendo manginas. Muchas madres os están haciendo emocionales. Muchas madres y muchos padres os están haciendo débiles. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Depende cómo te lo tomes, depende cómo te afecte, depende si te hace sufrir, o depende si después tienes un despertar y dices tú: ya decía yo que eso no cuadraba. Ya decía yo que esto no funciona. El consejo que me dio mi madre para poder ligar con ellas no funciona, porque mi madre es una misma y está pensando en lo que ella cree, en lo que cree que la otra necesita o en lo que a ella le gustaría. Pero eso no significa que tenga que ver con lo que yo deseo, con lo que yo necesito, con lo que a mí me afecta o con lo que yo puedo obtener. Entonces, el hecho de que a ti te tengan muy arropado y te digan que eres muy guapo, que eres muy bueno, que eres muy simpático, que eres muy cariñoso, pues te puede hacer lo mismo que me pasaba a mí y que le pasó a otros muchos durante los años 70, durante los años 80, los 90 y principios de los 2000. Estás más pendiente de ellas que de ti. Entonces, aunque a ti te gusten ellas, tú vas a querer tener un palmito a la tuya. Tú vas a querer cuidar a la tuya. Y eso es lo que yo trato de transmitirte. Yo no te estoy diciendo que sea malo, yo te estoy diciendo que si lo conoces y lo entiendes, vas a comprender el por qué te suceden ciertas cosas, el por qué te pasan ciertas cosas, el por qué a ellas se les justifican, se les perdonan o se les fomentan ciertas actitudes y por qué a ti no. Entonces, si tú comprendes cómo te han convertido en un hombre emocional, vas a comprender cómo te convirtieron en un hombre débil. Por eso hoy en día hay muchísimos hombres que están más pendientes del Instagram, de verse guapos y de mostrarse, que de formarse como ser humano, que formarse como persona, que formarse como hombre, que de tener una masculinidad que no sea tóxica para él. Para la sociedad, la masculinidad tóxica está muy relacionado con que seas políticamente correcto, con que hagas ciertas cosas y te van a aplaudir por ciertas cosas, pero cuando luego esas cosas te pasen a ti y nadie te ayude, te van a decir: búscate la vida, chaval, y espabila. Entonces, si tú comprendes cómo esa madre controladora, emocional, femenina, hay muchas feministas independientes, pero que necesitan que el Estado o que un exmarido o que la pareja ayude a mantener al niño, ayude en el cuidado de la casa, y cuando se da cuenta que es muy difícil mantener la vida externa, la vida de la casa, el cuidado de los hijos y mantener unas buenas relaciones de amistad, y no hay tiempo para todo, en ese momento todo se desordena. Y cuando todo se desordena, también te vas a desordenar tú, porque lo que le afecta a tu madre, lo que le afecta a tu padre, te va a afectar a ti. Porque nos afecta lo que pasa en la sociedad, nos afecta cómo gobiernan los partidos políticos, nos afecta la información que vemos en la televisión, nos afecta la información que vemos en redes sociales, nos afectan los vídeos, por ejemplo, donde estás siempre viendo mujeres hermosísimas, mujeres muy sexys y mujeres muy provocativas, y eso va cambiando tu mente. Entonces, no se trata de que tú tengas que ser un hombre, pues un leñador. No se trata de que te tengas que ir a vivir al bosque, de que tengas que ser el más masculino y de que tengas que comer carne cruda. No. Se trata de que tú recibas una información,
tú mejores tu propia formación personal, tú comprendas que ellas son libres, tú comprendas que tú eres libre, que no tienes obligaciones de ninguna clase, y eso te va a llevar a tener un despertar personal. Pero ese proceso no lo pasan todos, no todos lo entienden, y muchos no comprenden porque luego sufren tanto. Si tú comprendes que el apego a la madre, que tardaron un montón de años de salir del nido familiar, que el hecho de tener cubiertas ciertas cosas que antes no se tenían cubiertas, nos quita fuerza, nos quita energía, nos quita independencia, nos hace ser más dependientes de la familia y nos vuelve más vagos y nos vuelve más cómodos, pues vas a comprender por qué gran parte de la masculinidad hoy está perdida. Entonces, fíjate, yo no te he dado ahora una chapa, ni una charla sobre género, sobre sexo, sobre no sé qué. Yo te explico el contexto moderno, te di unas pequeñas pinceladas del contexto antiguo y no tengo las soluciones para ti porque nadie tiene las soluciones para uno mismo. Porque las soluciones para uno mismo las tienes que buscar tú en tu interior, buscando conocimiento, analizando e interpretando. Y este es el primer vídeo de una serie de 2. Entonces, si tú comprendes que ese apego familiar, que tardar tanto en salir del nido, te hace un hombre débil y un hombre emocional, vas a comprender por qué ciertas actitudes de tu madre te convierten en un hombre servicial. Y eso es a lo que voy. Un saludo para todos, que tengáis muy buen fin de semana, cuidaros mucho y a ser felices. Y el que desee apoyar, pues ahí le queda debajo el enlace a PayPal en la descripción del video.